Buenos días, estimados. Muy bien, ahora nos toca desarrollar el tema de propiedades de los materiales. Ya, muy bien. Para la apertura, ¿no? Para iniciar este desarrollo de tema, primero tenemos que recordar las normas generales. ¿Cuáles son las normas generales? Una norma general, por ejemplo, participar de forma ordenada, ¿no? Después, cuando participe, recién en ese momento activo el micro. Sin embargo, en todo el desarrollo del tema debería estar apagado el micro, ¿no? Esto para evitar ruidos, ¿no? Ruidos que no deseados, ¿no? Ruidos no deseados. Y después tener respeto a sus compañeros. Una cosa es la broma y otra cosa ya es falta de respeto, ¿no? Ahí a veces se maneja ahí eh, una broma pesada podría pasar ese límite de respeto, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Muy bien. Ahora lo que nos toca, el siguiente punto es el inglés, ¿no? Vamos a desarrollar el inglés. Ok, ¿se acuerda qué tipo de maquinarias existían en el mercado? La grúa. De peso ligero y de peso maquinaria pesada. Claro, ¿no? Hemos visto desde los autos, ¿no? Sí, desde Sí, profesor. Sí, los autos, autos, las buses, máquinas camiones de ligeras, uso. Grúas. Las grúas también. ¿no? Las grúas, ¿no? Las tuneladoras, Tractores de Transportes de uso minero. excavadoras, equipos mineros, la grúa, claro, palas las hidráulicas. palas hidráulicas, ¿no? Y es un sinfín, ¿no? Hasta hemos visto los equipos que trabajan en la mina subterránea, ¿no? O en la mina de las minas abiertas, ¿no? También Sí, hemos visto los diferentes cielo equipos abierto, profesor. pesados como cargador, tractor, motoniveladora, ¿no? Excavadora. Entonces hemos visto un sinfín de equipos, ¿no? Y todo eso se ve o van a ver más adelante, eh, cuando terminen su carrera seguramente van a trabajar en alguno de esos equipos, ¿no? Muy bien, ahora el tema de hoy es propiedades de los materiales, ¿no? Esas propiedades de los materiales, ¿es importante conocerlas? ¿Sí? ¿Por qué? Para saber el uso. Correcto, para saber el uso. ¿Qué más? Para saber cómo están diseñadas las máquinas. Ujú, Para saber la composición y la estructura de los materiales. correcto, ¿no? Entonces conocemos las estructuras, gracias a eso podemos entender por qué, por qué existen ciertos materiales para determinados sistemas. Por ejemplo, una manguera, ¿no? Una manguera. Eh, una manguera sirve para unir seguramente dos conexiones y dejar pasar fluido, ¿cierto? Ya, ok, listo. Entonces, básicamente para eso es una manguera, pero existen diferentes diámetros, ¿no? Pero también existen mangueras para refrigerante, existen mangueras para combustible, existen mangueras para aceite hidráulico, aceite a alta presión, aceite a baja presión, para máquinas que van a estar expuestos a ambientes muy agresivos, ¿no? Entonces, cada condición te va a demandar un tipo de manguera, ¿no? Y justamente tenemos que entender eso, ¿no? ¿Por qué?
¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra vida profesional vamos a darnos el caso de conectar de repente dos puntos, y si es que voy a hacer con cualquier manguera, entonces eso va a tener una posible falla, ¿no? Entonces yo tengo que ser lo suficientemente consciente como para saber si el trabajo que estoy haciendo está bien o no. Muy bien, entonces por eso es importante. El objetivo, ¿no? El objetivo de este tema es describir las propiedades de los materiales, así como explicar el ordenamiento de estructura de materiales, ¿ya? Y para eso tenemos, Correcto. sí, chamos, Profe, ¿me escucha? sí, sí, te escucho. Se había como entrecortado, mira tú. Bueno, nos tocó hablar sobre las ciencias materiales, ¿no? Sobre las líneas de investigación que estudia. Yo voy a hablar un poco sobre lo que es la conceptualización, perdón. Las ciencias es una disciplina científica eh, relacionada con la investigación que tiene el objetivo de reconocer la estructura interna de propiedades y también de los procesos de los materiales. No sé si mis compañeros van a decir algo. Yo voy a hablar de la ciencia de materiales en sí. Puede definirse como aquella que estudia la composición y estructura de los materiales, así que también como estudia las propiedades, ordenamiento de átomos y la composición química. Puedo dar ejemplos de la ciencia de materiales. Puede ser diamante y las propiedades serían la dureza, tendría que especificar la dureza, la estructura, el color, la conducción eléctrica, fuente de fusión y usos. En el diamante es una de las sustancias más duras que se conocen. La estructura sería tridimensional, color incoloro, conducción de electrónica no, y uso joyería. Esa sería mi parte. Gracias. Ah, muy bien. La ciencia de los materiales ha logrado mejorar las propiedades de los materiales no existentes o los ha dotado de nuevas propiedades físicas y químicas. Los nuevos materiales han revolucionado la construcción, la ingeniería, la electrónica, la medicina y en todas las industrias. Muy bien, buen aporte. A ver, grupo 2, adelante, grupo 2, los escuchamos. Bueno, profe, a nosotros nos tocó sobre características y propiedades de un diamante. Una característica sería que es transparente, translúcido, opaco, y es perfecta en 4 direcciones, es dureza y tiene forma de cristalina. Y ahí le paso a mis amigos para que hablen. Profe, yo voy a hablar de las propiedades. Hay propiedades lustre, propiedades eléctricas y propiedades térmicas. En las ilustres, es el diamante puede escribirse como el diamantino, es el lustre más alto si aceptamos el metálico y se ve su gran dureza que tiene. Excepto los elementos azules naturales que sí tienen voto como dureza, y los átomos de carbono y son ¿qué dice? El diamante es el aislante más eléctrico. Las propiedades térmicas, a lo contrario que muchos aislantes eléctricos, el diamante es un buen conductor térmico, debido a la fuerza de enlace covalente del carbono. Ya, profe, yo hablo características. La característica de la familia es el mismo diamante, su composición química es el carbono. Aparte de eso, o sea, tiene colores en sí. Es incoloro, encontramos diamantes azules, verdes, amarillos, rosa, rojo y más variaciones como el negro. Y es una de las pocas piedras preciosas que tiene una composición química simple.
Y ya, gracias. Ya, gracias. Muy bien. Eh, pro- Sí, ¿algo más que añadir en el grupo 2? ¿Para qué sirve el diamante? El diamante mayormente sirve para, o sea, se ha utilizado desde hace muchos años como una piedra preciosa para joyería Ya, y así. listo, gracias. Grupo 3. ¿Tenemos participantes en el grupo 3 o continuamos? Profesor, quiero decir algo. Se, se escucha cortado, no se llega a ¿Puede? entender. Profesor, Sí, profesor, hola, hola. El A ver, profesor yo mejor. sería el compañero también del grupo 3. Este, el grafito es la forma más estable del carbono y un mineral que mayormente es con una energía eléctrica baja, profesor, que también aumenta en el incremento de Continúa, temperatura, Reyes, continúa. convirtiéndose en un semiconductor, ¿no? Aparte, también tiene unas propiedades que es de color negro, un gris con brillo metálico, se exfolia con mucha facilidad, es también un semiconductor, su baja conductividad aumenta a medida que se incrementa la temperatura. Ya, en características del grafito, antes de mencionar las propiedades del grafito se debe tener en cuenta las que es notable mineral dentro de la industria. Y enseguida son mencionados los más importantes. Refractorio, con facilidad, semiconductor, naturalidad o sintético, anticorrosivo, y se aplica en la industria de joyería, no, no, profesor. química, de acero y metalúrgica y lubricante, ¿no? Ahora, profesor, Aparte, quería poner algo más, a ver si se podría, que este, hay las propiedades del grafito, vamos a explicar brevemente en qué consiste. Bajo el coeficiente de expansión térmica, lo convierte una de las aplicaciones ideales de alta temperatura sin expansión. Y la alta conductividad térmica permite la rápida expansión o distribución del calor. También es autolubricante. Es una estructura molecular del grafito que permite una lubricación o efecto desmoldante utilizando en diversas aplicaciones. Otra también que es inerte al ataque químico, con baja reactividad con ácidos Ya. y químicos utilizados en la industria. Muy bien, Eso es Reyes. todo, profesor. No sé si otro compañero pueda participar. eh, yo, profesor, yo quiero participar. Profesor, quiero agregar sobre las características, ¿no? Una característica del grafite es que se puede encontrar, dice, natural o sintético, y dice que es anticorrosivo, o sea, que puede proteger, dice, la superficie de un metal. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Ya. Muy bien. Entonces pasamos al grupo 4. Adelante, grupo 4. Por favor, no, profesor. Bien, dice conceptualiza ingeniería de los materiales. La ingeniería de los materiales es la aplicación de los principios de ciencia de materiales en el diseño de objetos o en el procesamiento de materiales. También se basa principalmente en la estructura, en el comportamiento y la utilización de las industrias de los materiales. Ahora me piden ¿cómo se relaciona con la ciencia de materiales?
la relación que va en la ciencia de materiales con la ingeniería de materiales. La diferencia radica en que la ciencia de materiales se ocupa del estudio de la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales, y la ingeniería de los materiales se fundamenta más que nada en la relación estructura-propiedad y diseña la estructura de un material para poder conseguir un conjunto de propiedades. Eh, eh, Más que nada es la relación, ¿no? A ver si un compañero quiere aportar algo. La importancia de la ciencia de los materiales, desde la historia se ha usado, desde la historia se usó para formar desde la edad de piedra hasta la edad de bronce y hierro, se usó para formar nuevos tipos de materiales y con técnicas para poder satisfacer sus necesidades. Con, con la ciencia de los materiales, la ingeniería de materiales se apoyó para poder lograr nuevos tipos de instrumentos o estructuras Listo, correcto. para formar Adelante. nuevos materiales, Sí, ¿no? Es todo, creo. Yo, profesor, quiero participar. ¿Profesor, puedo? Ya. ¿Cómo se relaciona? De acuerdo a esto va mi respuesta, ¿no? La ciencia de materiales es un campo multidisciplinario que estudia conocimientos fundamentales sobre propiedades físicas macroscópicas y se aplican en varias áreas de ciencia y ingeniería, consiguiendo así que estos dos se puedan ser utilizados en obras, máquinas y elaboración de nuevas herramientas, y también convertidos en productos necesarios o requeridos por la sociedad. Es así como los dos pueden combinarse y relacionarse en conjunto. Incluyen elementos Ya, de muy bien. física, Listo, a ver, grupo 5. la ingeniería química, mecánica, civil y eléctrica. Eso es todo, gracias. ¿Qué tenemos en el grupo 5? ¿Hay participantes en el grupo 5 o no? A ver, a ver. Sí, sí, profe, ya hablo. Ya, bueno, la cuestión de la ciencia de los materiales, la ciencia de los materiales es el campo científico encargado de investigar la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales. Estudia esto y los clasifica en 4 grupos, que son los metales, cerámicos, polímeros y materiales compuestos. Los campos de acción de este tema son los de producción, control de materiales, gestión y servicios, uso sostenible de materiales y docencia e investigación. ¿Alguien que quiera, de mi grupo, que quiera hablar también? Profesor, yo voy a hablar. Ya, mi compañera, después yo. Ya. La ciencia de materiales estudia las propiedades, el ordenamiento de los átomos, la composición química. Por ello, la ciencia de los materiales y la ingeniería de los materiales son sumados y generan la ciencia e ingeniería de materiales de encuentro de interrelaciones. Por lo tanto, tenemos áreas de investigación de grupo de metalurgia, nuevos materiales y dispositivos, caracterización de materiales y ¿Alguien más en el grupo? no metalúrgicos, y tenemos entre varios. A ver. Sí, instructorio. Ya, la imagen que es un triángulo, ese es un tetraedro. ¿Y qué es ese tetraedro? Esto nos refleja las diferentes disciplinas de esta ciencia, ¿no? Que se puede ver en ahí, que viene a ser la estructura, el proceso y su funcionamiento y sus propiedades. Ahora, ¿de qué manera influye la tecnología de materiales? Esto nos conduce, por ejemplo, a la creación de nuevos productos para las industrias, ¿no?, actuales, que necesitan a la vez también científicos de materiales para incrementar las mejoras también y las posibles averías de los materiales que están en uso, ¿no? Las aplicaciones industriales de esta ciencia incluyen la elección del material, ¿no? Ahora, también no dejamos escapar, ¿no? Ahí dice los metales, los polímeros y las cerámicas. Estos también son muy importantes, ya que son usados para conformar o fabricar plásticos. Por ejemplo, los polímeros son
son usados para conformar o fabricar plásticos. Ya creo que con la mayoría conoce el PVC, el polietileno y demás, ¿no? Ahora, en lo que es cerámicos, creo que también tenemos claro ejemplo que viene a ser la arcilla, ¿no? Que Ya, ya listo. se le modela, se Bien. le hace un secado y cocido Entonces para obtener un pasamos al material grupo 6. refractario. Nada más, instructor. ¿Sí? Profe, ¿Perdón? ¿El grupo 5? profe, para hablar del grupo 5 ya no. Sí, sí. Quiero hablar también de la. Buenos días. Quiero hablar también de las ciencias de materiales, también que también es importante la nantología. La nantología ayuda también en, la- en los campos de ciencia, en los campos de química, los campos de física. Trabaja en una escala nanométrica que también ayuda en la medicina, como por ejemplo en los hígados, en la regeneración de la materia del hígado, Ya, muy bien. y se trabaja con la Muy mecánica bien. cuántica. ¿Algo que añadir en Nada este más, grupo profesor. 5? No hay. Ya. Listo, entonces vamos al grupo 6. Buenos días, profesor. Para el grupo 6 nos tocó definir las estructuras de los materiales, bueno, por niveles. Primero está el nivel atómico, la estructura atómica, que incluye todos los átomos y sus arreglos que constituyen los componentes básicos de la materia. A partir de estos bloques de construcción, que, que- a partir de esos bloques de construcción que todo nano, micro, macro y niveles de estructuras emergen. O sea, a partir de esa estructura emergen todas las demás estructuras. Tenemos ahí una imagen de un átomo que está constituido por electrones y el núcleo que está más que nada compuesto por protones y neutrones. No sé si algún compañero más quiere seguir. Bueno, tenemos la microestructura, que es la investigación de la estructura del material en escala de longitud aproximadamente de 10 a 1000 nanómetros. En esa escala se describen sus propiedades o fenómenos. Comprenden como el tamaño promedio del grano, la distribución y orientación de los granos. Otras propiedades como los efectos de los materiales. Por ejemplo, para la microestructura tenemos que utilizar el microscopio. Abajo tenemos dos imágenes que tenemos el grano de arena y el granular. Microestructura se divide en léxico. Está dividido en relaciones catafóricas, que significa después, y relaciones anafóricas, que significa antes. Microestructura también está dividido por concurrencia y reiteración. Reiteración está dividido en tres partes: repetición, sinonimia y generalización. Le doy el paso a un compañero si quiere ¿Alguien exponer. más? Sí. Yo, profesor. En la estructura de los materiales, así como la composición y la estructura de un material, tienen una influencia muy importante sobre sus propiedades y su comportamiento de cada material, donde se pueden adaptar a las diferentes realidades para una determinada aplicación mediante el control de la Listo. estructura y su composición. Entonces hemos escuchado a sus compañeros Gracias. sobre el trabajo que han realizado, ¿no? Es hablar sobre la ciencia, la estructura por niveles, uso de materiales, como finalmente los materiales, ¿no? Observan lo que está en la imagen. Los materiales no son algo solamente macroscópico, ¿no? Ni tampoco microscópico, sino hay más allá, ¿no? Podemos llegar al nivel atómico o cuántico, ¿cierto? La ciencia de materia puede definirse como aquella que estudia la composición y estructura de los materiales, ¿no? Entonces,
La ciencia de materiales estudia eso, ¿no? Tanto la composición como la estructura de los materiales, ¿no? Así como las propiedades, ordenamiento de átomos y composición química, ¿no? Que es lo que ustedes habían mencionado en la exposición, ¿no? Un claro ejemplo, mira, acá hay un ejemplo de la importancia de la estructura que se manifiesta en nuestro medio. Miren, y en algunos son más impactantes que en otros, como por ejemplo esto de acá, miren, es una comparación de qué, del diamante con el grafito, ¿no? El diamante con el grafito. A alguien le tocó hablar por ahí el diamante, ¿no? Y también el grafito, ¿no? En forma individual, ¿no? Pero mira, el diamante, una de las características de sus propiedades es de que tiene una dureza muy alta, ¿no? Tiene una gran dureza, ¿no? ¿Y el grafito cómo es? Es muy blando, ¿no? Por ejemplo, el grafito, ¿dónde lo utilizas? Lo utilizas en los lápices, ¿no? Sí, para construir lápiz, para escribir en los cuadernos. Ya, ahí utilizan el grafito, ¿cierto? Es blando, se deshace, ¿no? En la estructura, mientras que el diamante tiene 3 dimensiones, el grafito son capas planas, diferente color, mira, uno es incoloro, el otro negro, uno conduce electricidad, el otro no, uno, mira, se funde a ciertas temperaturas y el grafito a mayor temperatura, ¿no? O sea, resiste a mayor temperatura el grafito que el diamante, ¿no? Y ahí están los usos. Sin embargo, estos dos productos, tanto el diamante y grafito, tienen algo en común. ¿Qué cosa tienen en común? De que los dos están compuestos de carbono, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que su estructura, es decir, la unión, la fuerza covalente entre carbono y carbono es diferente. En el diamante, ¿cómo es? Mira, es así, tridimensional, ¿te das cuenta? ¿No? Es tridimensional. ¿Y cómo es en el carbono? ¿No? Plano, plano. Son planos, ¿no? Mira, son Planeta pequeñas sabía. placas. Son pequeñas placas. Ya, entonces ahí ya justamente por el ordenamiento de sus moléculas, mira, ya lo hace débil ante un esfuerzo por cortadura, ¿no? Entonces acá cuando trata de ver una separación por cortadura se separan como dos placas diferentes, ¿no? Así como por ejemplo el naipe, ¿no? El naipe, los casinos, ¿cierto? Los casinos, tú cuando pones una carta sobre otra pones una torrecita, ¿no? Y es como un sólido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tú empujas el naipe? Fácilmente se desplaza, ¿no? La parte por donde empujas, ¿no? Salen como placas, ¿no? Ya, listo, estos son como pequeños naipes, ¿no? Mientras que en el diamante no, mira, en el diamante la fuerza es tridimensional y hace que sea más duro el separarlos, ¿correcto? Listo, entonces solamente por el ordenamiento de sus moléculas ya empiezan a tener características diferentes, ¿no? Profesor, entonces, si tiene carbono y esto también tiene carbono, los dos tienen carbono, entonces, podría a partir de un diamante puede fabricar un grafito, o a partir de un grafito puede fabricar un carbono, un diamante. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede o no? Sí se puede, profe. Creo que no. No. sé, profe. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, muchachos, sí se puede, ¿no? Pero lo tienes que llevar a tal grado de llegar ¿a qué? ¿Y por qué, profesor? ¿Depresión? De presión y, ¿qué ven ahí? Fundición. Temperatura. Y Fusión. entonces tienes que llegar Fusión. a ese grado de fundición, ¿no? A esas condiciones de presión y temperatura. Entonces es posible, ¿no? Profe, ¿alguna vez se hizo? Sí se hizo. ¿Ya? Entonces,
¿qué es lo que buscan? Un reordenamiento de sus compuestos de carbono. ¿Para qué? Para llegar de diamante a grafito o de grafito a diamante. ¿No? Ya, ¿qué te conviene? Bueno, ya. Ese es otro tema. Ya, listo, estimado. Entonces sí se puede, sí se puede. Entonces, ¿por qué? Porque cuentan con las mismas, los mismos compuestos, ¿no? De carbono. Listo, entonces, pasamos acá a la ciencia de materiales. Se estudia acerca de la composición, estructura y propiedades, ¿no? La ingeniería de materiales realiza la aplicación de modo de que estos puedan ser convertidos de productos, en productos útiles a la ingeniería, ¿no? Entonces, en eso consiste la ingeniería de materiales, ¿no? Hacer de esos productos útiles, ¿no? Aumentarles, por ejemplo, algunos aditivos que lo conviertan útiles para una necesidad específica, ¿no? Ok, listo. Por ejemplo, si tú sumas la ciencia de materiales a la ciencia de ingeniería, ¿estas trabajan por separado? No, trabajan, ¿es una sola? No, pero entre las dos se interrelacionan, ya, entre las dos se interrelacionan. No, mientras una ve el estudio de los componentes, la otra ve cómo podría esos componentes, ¿no? Tomar determinado comportamiento, ¿no? A base de ingeniería. Listo, acá tenemos campos de acción. Acá tenemos, sí, Montero, tu parlante se quedó prendido. Ya, Montero, ten cuidado. Listo, a ver, los campos de acción: producción, control de materiales, gestión. Bueno, acá es un poco para que vean a qué campo de acción llegan, ¿no? Listo, a ver, estructura por dime, Montero, estoy apuntando Montero por si acaso, ¿ah? Ya, Montero, ¿no? Profesor, profe, Los diferentes niveles de estructura son atómico, cristalino, microestructura y macroestructura, ¿no? Tal como ustedes lo han encontrado, ¿no? Lo han encontrado y lo han presentado, ¿no? Entonces, estos diversos niveles te permite hacer un cambio en la estructura, ¿no? Un cambio en la estructura. Por ejemplo, eh, a nivel compuesto, existe una diferencia entre el diamante y el grafito, ¿no? ¿A qué nivel empieza? ¿Qué dirían ustedes? ¿Macro, macroestructura? ¿Dónde es el cambio? ¿Microestructura, cristalina o atómica? ¿No? El inicio de la diferencia entre el carbono y el diamante. En la atómica, profe. En la atómica. De macro a en la macroestructura. no, de cristalina, profesor. De cristalina. En la cristalina, claro, en la cristalina. Ahí empieza. Porque a nivel atómico es lo mismo. ¿Ya? Listo. Y por ejemplo, gracias a esas varianzas. Atómica, profesor. No. Cristalina. Profe, Sí, dime. ¿a qué se refiere con que es lo mismo? Ah, ok. Porque a partir de acá, a partir de cristalina, si bien es cierto, seguimos hablando de carbonos, ¿sí o no? ¿No? Tanto de grafito como diamante. ¿Sí? Ya, ok. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en ese momento los enlaces entre carbono y carbono es diferente, porque mientras que en uno es a nivel plano, en el otro es a nivel tridimensional. ¿Está bien? Entonces a partir de ahí
existe ya una varianza tanto en el grafito como en el diamante, a partir de ahí. Pero a nivel atómico no, porque sigue siendo el mismo compuesto, sigue siendo carbono. ¿Sí? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. Entonces, mira, gracias a todo este estudio, tanto de las ciencias materiales como de ingeniería, es posible, mira, llegar a construir tantas partes en los diferentes fabricaciones que puede hacer el hombre, ¿no? Por ejemplo, un auto, ¿no? Un auto consta de muchas piezas y esas piezas tienen un tratamiento especial en la ingeniería. Uso de materiales, miren, empezamos desde la minería, este motor está compuesto de un montón de piezas, ¿no? Y esas piezas sacan ¿de dónde? De unos materiales específicos para cada pieza, y esas piezas son analizadas desde la estructura misma. Sí, dime. Y mira, viendo ese camión minero, ahí habrá grafito, pues, ¿no? Porque más o menos yo investigando así, veía que grafito dice que dedica a los metales, que esa máquina utilizará metales, pues, ¿no? No te escuché bien la pregunta, ¿me puedes repetir, por favor? Decía, ¿cómo se llama? Que esa máquina de tractor minero también usará, digo, esos minerales como el grafito, digo, en sus, eh, en su, en su interior, digo. Ya, ¿a qué te refieres? ¿A la construcción de la tolva, a eso? Sí. No, eso no es grafito, ese es un tratamiento de acero reforzado, y existe como, como va a estar expuesto a material muy agresivo, entonces tiene que darle un tratamiento de dureza especial, ¿no? Pero no es grafito, ¿ah? Es todo un tratamiento de acero, ¿ya? Muy bien. Entonces, llegamos acá, ¿no? A la clasificación de los materiales, ¿no? También lo mencionaron en la presentación que hicieron, ¿no? Podemos observarlos como metales, cerámicos, polímeros, compuestos y electrónicos, ¿no? Y propiedades de los materiales, eh, según tecnológicas, mecánicas, físicas y químicas, ¿no? Y justo de eso vamos a profundizar más adelante. De los materiales, con el hecho de conocer ello, podemos hacer identificaciones y relacionarlos a los diferentes materiales que podríamos utilizar en nuestro desarrollo laboral. Ya, entonces, bueno, las normas generales ya lo saben, hemos visto las propiedades de los materiales hace un momento, y la caracterización de los materiales es lo que nos toca ahora, ¿no? Entonces, gracias a ello, voy a poder aplicar mejor estos temas de utilizar los materiales apropiadamente. Por eso es importante, ¿no? Objetivo: identificar las propiedades mecánicas de los materiales, interpretar la curva de esfuerzos de materiales, porque hay una interpretación de esta curva. Y bueno, vamos al siguiente tema, que es competencias terminales, ¿no? ¿Qué es lo que espero? Que clasifiquemos los materiales de acuerdo a sus propiedades componentes, ¿no? Eso espero al final de este módulo, ¿no? Y así como evaluar y analizar los resultados obtenidos en los ensayos de tracción y dureza. Entonces va a haber ensayos de tracción y dureza, ¿no? En la parte del laboratorio, ¿ya? Pero ahora es importante conocer cómo
cómo reaccionan o cuál es el comportamiento de cada cuerpo, ¿no? Para la aplicación industrial, ¿no? Este tema consta de propiedades mecánicas, físicas y químicas. Empezamos, muchachos. Ya, empezamos. Ya, nosotros tenemos, vamos a verificar, estudiar o analizar las propiedades mecánicas de los cuerpos, las propiedades físicas de los cuerpos y las propiedades químicas de los cuerpos. ¿Ya? Listo. Entonces, para esta parte vamos a tener una pequeña exposición de parte de ustedes. Nos tocó hablar sobre ¿qué tal? Nos tocó hablar sobre la resistencia de la tracción, la resistencia al corte y a la dureza. En mi caso, yo voy a decir lo que es la resistencia de la tracción. ¿Correcto? La resistencia a la tracción es un cuerpo sujeto a una carga de tracción. En la mayoría de casos, se utiliza para dispositivos como las poleras o para ejercer una ejerción sobre alguna articulación o hueso desplazado, como en el caso de un hombre dislocado, ¿no? Mi compañero seguirá la exposición. Yo voy a hablar sobre la dureza, ¿no? La dureza se refiere a aquello que es duro, resistente y que carece de flexibilidad. La dureza es el obstáculo o impedimento que presentan algunos materiales cuando se desea alterar su condición física debido a la cohesión de sus átomos. La dureza se utiliza en una magnitud en diversas áreas industriales, ¿no? En las que se refiere a medir la capacidad de aguante o resistencia de peso que tienen diversos de materiales para que se les dé un uso óptimo, como un ejemplo, ¿no? En las industrias son las que se encargan de fabricar elementos básicos para la construcción de una edificación o estructura, ¿no? En la metalurgia, la carpintería y entre otras, en las que su composición, cómo se podrían unir con otros materiales para crear estructuras sólidas. ¿Alguien más en el grupo? Me toca hablar a mí acerca de la resistencia al corte. La resistencia al corte es lo que presenta todo cuerpo, que también se le conoce como un terreno que le permite resistir el desplazamiento entre las partículas del mismo al ser sometido a una fuerza externa. Eso sería todo. Ya, listo. Muchas gracias. Profesor, quisiera agregar algo más sobre la dureza, ¿no? Que se denomina dureza la resistencia a ser rayado que ofrece la superficie lisa de un mineral y refleja de alguna manera su resistencia a la abrasión. Ya, ok. Muy bien. Entonces pasamos al siguiente grupo. Grupo 2. Profesor, ¿qué tal? Bueno, voy a hablar sobre la plasticidad. Es un comportamiento mecánico que caracteriza ciertos materiales. Esto consiste en deformarse permanentemente o irreversiblemente. Irreversiblemente cuando llega a un límite elástico y vuelve a su estado original. Así. Profe, yo voy a hablar todo sobre la tenacidad. Es la energía que... ¿Qué? Sobre la elasticidad, ¿verdad? En física, el término elasticidad designa la propiedad física y mecánica de ciertos materiales, de sufrir deformaciones reservibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan. Acá tenemos como, por ejemplo, este es lo que se, o sea, es lo que se estira y vuelve a su forma natural. No sabría decir el nombre porque me he olvidado, ¿verdad? Y de ahí le paso a mi amigo. A mí. Profe, yo voy a hablar sobre la tenacidad. Ya. Es la energía que absorbe un material con las consecuentes deformaciones que él mismo adquiere antes de romperse. Por eso el concepto está asociado a la resistencia y supone una medida de cohesión de las cosas. Como ejemplo, tenemos al diamante, al acero, al cobre, al hierro o materiales poliméricos, como la madera o ciertos plásticos también.
Y en plasticidad también tenemos como ejemplo una bola de ligas y, y plastilina. La plasticidad, en pocas palabras, es la cual un cuerpo no recobra su forma inicial. Y ya, pues acá podemos apreciar sobre un adobe, así, o sea, creándose una olla de adobe. Eso es todo, profe. Gracias. Listo, muchas gracias. Vamos al grupo 3, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buena mañana ya. Profesor, en este tema me tocó lo que es la densidad, ¿ya? La densidad es una magnitud escalar, profesor, dice a una cantidad de masa en un determinado volumen, ¿ya? De un objeto sólido. La densidad dice que depende de la temperatura y de la presión. Dice, por ejemplo, la densidad en los sólidos tienen una mayor densidad. En geometría y en física, ¿no? Su fórmula de la densidad sería masa por volumen. La densidad, para hablar en términos de dimensiones, sería ancho, alto y largo. Y bueno, profesor, por finalizar, la densidad, ¿no? Se puede medir. ¿Y cómo se mide? Se mide con el densímetro, profesor. Gracias. Bueno, yo le voy a hablar acerca de un poco del peso específico, que es la fuerza que ejerce el planeta para atraer a los cuerpos. La magnitud de la fuerza en cuestión también se conoce como peso, y peso por otra parte se suele usar como sinónimo de masa, aunque este concepto nombra específicamente al nivel en la materia. A ver, ¿a nivel de qué? Perdón. A nivel de la materia. Ya. Las propiedades térmicas. Las propiedades térmicas de los materiales son las que determinan el comportamiento de los materiales frente al aumento de temperatura, es decir, el comportamiento de estos frente al calor. Bueno, yo voy a hablar sobre la propiedad eléctrica, ¿no? Es la capacidad de la materia que nos permite el flujo de la corriente a través de sus partículas. Dicha capacidad va a depender de manera directa en su estructura atómica o molecular, así como otros factores físicos como temperatura a la que se encuentra o el estado en el que se encuentra, ¿no? Ya sea líquido, sólido o gaseoso. En su mayoría son los metales, los elementos más conductivos, ¿no? Poniendo por orden primero a la plata, luego al cobre y luego al oro. Ya. A ver, estimados, yo veo en los nombres que ponen acá en la parte inferior de los integrantes, ¿ya? Y ahí ponen correctamente los apellidos y nombres, ¿no? Y eso no concuerda con, por ejemplo, ahorita sale Yang, o sea, primero nombres y apellidos. Entonces, estimados, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Como Oscar, por ejemplo, Almeida, ¿no? Primero tendría que poner Almeida, después Oscar. Ya, entonces eso va a ser difícil poderlos ver cuándo participan y cuándo darles el punto por su participación, ¿ya? Entonces, ojo, de que no está complicado el tema. Profesora, ¿está mi apellido, profesor? Sobre la densidad, también hay una fórmula para hallarse, ¿no? Que es masa sobre el volumen, y que con esta fórmula podríamos hacer varios ejercicios en fórmula en física. Y en peso específico tenemos que es igual a la densidad por la gravedad estándar, que se darían unos ejemplos. Eso es todo. Pero por ejemplo, si tú que has hablado sobre densidad, tenías la oportunidad de corregir a tu compañero Chau en su momento de hacer la exposición cuando habló sobre densidad. Entonces, acuérdate de que la exposición no es de que uno defienda su nota, sino defiende la nota de todo el grupo también, ¿ah?
Así como defiende la nota de cada uno, también defiende la nota de todo el grupo. Entonces, si un compañero comete un error, entonces tengo que aprovechar en ese momento de corregirlo. ¿Ya? Ya. Listo, estimado. Muy bien. Entonces vamos al grupo 4. Claro, ok, disculpe. Profesor, buenos días. Sí, ¿qué tal? Yo le voy a hablar sobre la sesión 4, nos tocó hablar sobre investigar las siguientes propiedades físicas en la magnética y la óptica. Yo le voy a hablar sobre la magnética. Se conoce también como magnetismo al fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes. En la física, el magnetismo se define como la fuerza de atracción de imanes que presenta un polo positivo y otro negativo, conocido como dipolo. Tipos de materiales de magnetismo. Existen diversos tipos de comportamiento de los materiales magnéticos, siendo los principales el ferromagnetismo, el diagmatismo y el paramagnetismo. Bueno, gracias profesor, yo le voy a dar pase a mi compañero David para que hable un poco acerca un poco más de la magnética. Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Albornoz David. Yo voy a hablar acerca de, bueno, en términos generales, el magnetismo es un campo, bueno, es un campo de investigación constituido en el marco de la física, ¿no? Se manifiesta una reacción en la que se atrae, se alejan al entrar en contacto con determinados elementos según la propiedad y condiciones. Como por ejemplo podemos observar en la imagen que ahí aparece como que un imán donde polos opuestos se atraen y en polos iguales no se atraen, ¿no? Ahora en tipos de magnetismo son tres, que mi compañero Chávez lo dijo: diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo. El diamagnetismo son débiles repelidas hacia las regiones de menor campo. El paramagnetismo son débiles atraídas a las zonas del campo más intenso. El ferromagnetismo son fuertes atraídas en la zona del campo más intenso. Ahora doy pase a mi compañero para que pueda hablar acerca de la óptica. La óptica, yo hablo de la óptica. La óptica es la rama de la física que estudia los comportamientos de la luz, sus características y manifestaciones. Abarca el estudio de la reflexión y la refracción. Son formas de imágenes e interacción con la luz y la materia. Como se puede apreciar en las dos imágenes, son ejemplos de reflexión, lo que está la persona mirando la pelota. Y refracción es cuando se cambia de dirección la luz cuando pasa a través de una sustancia transparente a otra. Por ejemplo, puede ser el agua, el aire, el vidrio y otras. Ya. También quiero aumentar con la óptica. ¿Alguien más va a hablar? En la propiedad óptica, la relación entre y las radiaciones electromagnéticas en formas de ondas y partículas de energía conocidas como fotones. Estas pueden tener características de espectro de luz visible e invisible. Las propiedades ópticas son color, el pleocroismo, relieve, isotropía, anisotropía, ángulo de extinción, enlogación y signo. Se puede medir la densidad de la actividad óptica por dispositivos llamados dentímetros. Gracias. Ya, ok. Oscar, puedes apagar tu micro después que interveniste porque se filtra el sonido, ¿ya? Ya, ok. Gracias, Laura. A ver. Grupo 5. Algo rapidito, por favor. Hay participantes de grupo 5, pasamos al grupo 6. No, pues voy a hablar ya. Ya, la corrosión química se define como uno de los materiales que se disuelve en un ácido y si se sigue disolviendo hasta que desaparezca el ácido o se sature. Bueno, en lo cual tenemos fluidos corrosivos. Uno de ellos son el ácido
sulfúrico, que solamente es hasta 90% el ácido clorhídrico, y entre varios. Tenemos los mecanismos de deterioro, son diferentes según se trate de materiales metálicos, poliméricos o cerámicos. Ok. Instructor, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, ya, no, para acotar el grupo 5. Vamos, adelante. Ya, como mi compañera lo dijo, la corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. En pocas palabras, o como dice en cristiano, ¿no? Se entiende a la tendencia a que los materiales buscan la mayor estabilidad o de menor energía interna, ¿no? Como comúnmente nosotros lo llamamos la oxidación, ¿no? Que se da por varias medidas, que viene a ser la temperatura, la salinidad de un fluido, el contacto con un metal y por sí, ¿no? Las propiedades de los metales de los cuales están compuestas. Y como también decía que hay materiales que no metálicos que también sufren corrosión, pero ya mediante otros mecanismos, ¿no? Ahora, tampoco se ha hablado de tal vez cómo prevenir la corrosión. Hay varias formas de prevenir la corrosión, ¿no? Por ejemplo, hay métodos que evitan que el material que nos interesa no sea atacado. A esto se le llama protección catódica. También hay métodos que intervienen sobre el torno, pero ya alterando su composición. Pero creo que el método que más se utiliza, disculpe, es el método donde se le ponen recubrimientos para que el contacto no sea agresivo. Este es un método creo que más efectivo y más utilizado, ¿no? Y esto también nos genera, creo que, ahorros económicos, ¿no? Porque ya que para hacer un mantenimiento o una reparación se hacen pérdida de materiales, ¿no? Que es lo que no quiere el cliente o el dueño. Y eso se le llama, por ejemplo, a un ahorro directo, ¿no? Porque viene a ser una reducción de gastos. Y así como hay directos, también hay un ahorro indirecto, ¿no? Que viene a ser la reducción de desperdicios sólidos, ¿no? Que se acumulan en centros de reciclado o de ahorro de energía o en centros de reducción, ¿no? De emisiones de dióxido de carbono que tienen las fábricas, ¿no? Que ellos producen productos metálicos y demás cosas, ¿no? Nada más, doctor. Ok, listo. Profe, A ver, ¿me escucha? Vamos. Quisiera dar un ejemplo de la sesión 5. El ejemplo se ve claramente cuando un metal entra en contacto con un oxígeno y hace que el oxígeno hace que el metal pierda sus electrones y ese metal se vuelva con carga positiva. Ese surge como una reacción química. Surge cuando el hierro más el oxígeno sale un resultado del óxido ferroso. Ese es el único ejemplo que quería dar, profe. Ok, listo. Muchas gracias, Peas. Profe, disculpe. Voy a dar unos ejemplos de lo que dijo mi compañero acerca de lo que es cómo evitar la corrosión de algunos metales. Hay ejemplos como la anodización del aluminio, que consiste en generar una capa protectora de óxido de aluminio mediante procesos químicos. También otro ejemplo para evitar la corrosión es el abonado del hierro, que consiste en aplicar una capa superficial de óxido abrillantado para evitar que se oxide. Esos son los ejemplos que quería dar, profesor. Gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, bien, está completo. Vamos al grupo 6. Vamos. ¿Lo escuchamos? ¿Se me escucha, profesor? Sí, sí. Adelante, por favor. Bueno, bueno, a mí y a mi grupo que nos tocó la corrección electroquímica. ¿Qué es la electroquímica? La electroquímica estudia la transformación eléctrica y química de reacciones químicas que se dan en la interfaz de un conductor eléctrico y un conductor iónico, y pudiendo ser una disolución y en algunos casos especiales un sólido. ¿Qué es la corrección electroquímica? Es un proceso espontáneo que denota siempre la existencia de una zona anódica, o si no, una zona catódica y un electrolitro. Es imprescindible de estos tres elementos, además de una buena unión eléctrica entre ánodos y cátodos, para que este tipo de corrosión pueda tener lugar. Ahora, ¿qué es un ánodo
o un catodo. El anodo es el electro en el cual o a través de cual la corriente positiva pasa hacia el electrolitro. El catodo es el electrodo en lo cual entra la corriente positiva proveniente del electrolitro. Ya, es electrolito, ¿no? Y son cátodos y ánodos. Ujú. Pero en pocas palabras, que la reacción anódica es una oxidación y la reacción catódica es una reducción, para aclararlo mejor, para Ok, que no se confundan. listo. Gracias. Muy bien. Yo, profesor, A ver. el fenómeno de corrosión es un término que se utiliza para describir el proceso de deterioro de materiales metálicos. En caso que sean materiales tipo diferentes, o sea, como el polímeros y cerámicos, se utilizan el término degradación. Las reacciones electroquímicas se pueden equilibrar por el método ion o electrón, donde la reacción global se divide en dos semireacciones, una de oxidación y otra de reducción. Se efectúa el balance de carga y elemento agregando H positivo o H negativo o H2O o electrones para compensar los cambios de oxidación. Las reacciones electroquímicas se dividen en celdas, galvánicas y electroquímicas. En galvánicas producen energía y electroquímicas consumen energía. Y eso se forma en proceso redox. Gracias. Ya, muy bien. Muchas gracias, grupo 6. Entonces, rápidamente vamos a pasar. Sí, adelante. ¿Puedo constituirle? Sí. Adelante, adelante. La mayoría de los procesos de corrosión involucran reacciones de reducción y oxidación. Estos procesos de reducción y oxidación se les llama reacciones electroquímicas, donde para que se desarrolle reacciones electroquímicas es necesaria la existencia de tres constituyentes. Unos electrodos, que sería un ánodo y un cátodo. Otro sería un electrolito como medio conductor. Y el otro sería una conexión, que sería una solución acuosa. Cuando sucede la existencia de estas tres reacciones, se produce la reacción electroquímica. Gracias. Ok, listo. Muy bien. Muchas gracias. Profe, yo quiero añadir algo. A ver. En el fenómeno de corrupción, se produce porque es un fenómeno electroquímico provocado por un flujo masivo generado por las diferencias químicas entre las piezas implicadas. Una corriente de electrones se establece cuando existe una diferencia de potenciales entre un punto y otro. Listo. Entonces, muchas gracias al grupo y pasamos rápidamente a la presentación. Entonces, reduciendo o tratando de hacer el aprendizaje más gráfico, acá tenemos las propiedades químicas, que es justamente lo que ustedes han averiguado, ¿no? Resistencia a la tracción, resistencia al corte, resistencia a la dureza, tenacidad, elasticidad y plasticidad, ¿no? Eso es con respecto a qué, a la parte mecánica, ¿no? Porque también hay una propiedad física y propiedad química, ¿no? Ahorita estamos en las propiedades mecánicas, ¿no? Entonces vamos a ver en qué consiste ello. Miren, y es bien interesante, miren. Acá tienen un link para ver el video de YouTube, ¿no? Seguramente ya van a tener oportunidad de verlo, pero todo se reduce a esta gráfica, mira. Cuando hablamos de tracción hablamos de dos fuerzas que son opuestas, ¿ya? Y además son colineales, ¿ya? Son colineales y son opuestas, ¿no? Aplicadas a un cuerpo. ¿Esto qué cosa es? Tracción. ¿Está bien? Ya, ok. Así como hablo de tracción, también puedo hablar de compresión. ¿Ya? Compresión. ¿Cómo es el tema de compresión? El tema de compresión es cuando tienes el cuerpo, hay dos fuerzas que son colineales y esas fuerzas que son colineales son opuestas, pero en esta ocasión
comprimiendo al cuerpo, ¿no? Ya no traccionando, sino comprimiendo. ¿Está bien? Listo. Después tengo otro cuerpo, ¿no? Otro caso que es la flexión. ¿Cómo es? Es cuando va una fuerza sobre el cuerpo, ¿no? Y en los extremos tiene dos apoyos, ¿no? Entonces ahí estoy hablando de flexión. ¿Y cómo es cortadura? Cortadura es cuando hay dos fuerzas opuestas, pero en esta ocasión ya no es colineal, mira, ya no es colineal, ¿no? Entonces ahí empieza a cortar, ¿no? Al cuerpo. ¿Ya? Lo empieza a cortar, ¿por qué? Porque las fuerzas no son colineales. ¿Ya? Y finalmente la torsión. ¿Cómo es la torsión? La torsión es cuando tienes un cuerpo y después, mientras un extremo gira en forma horaria, el otro extremo gira en forma antihoraria. ¿Ya? Entonces, en resumen, esta gráfica te puede ayudar a entender qué es la tracción, qué es la compresión, qué es la flexión, cortadura y torsión. ¿Ya? No tenemos preguntas, ¿no? Listo, vamos para adelante. Esto es una aclaración de lo que hemos conversado y llegamos al comportamiento de todo cuerpo, ¿no? Todo cuerpo pues va a estar sometido a un esfuerzo, ¿no? Ya sea de compresión o de tracción, ¿ya? Pero va a estar sometido a un esfuerzo. Mira, ¿ves esta línea? A ver, respóndame, muchachos. A ver, Chamorro, ¿ves esta línea? Sí, profe. Ya, ¿eso qué cosa es? Esfuerzo, ¿cierto? Es la vertical. ¿Y la horizontal qué cosa es? Deformación. Ya, esta gráfica qué cosa me indica? Que a medida que se incrementa el esfuerzo, ¿qué cosa se incrementa? La deformación. Son directamente proporcionales, ¿no? Sí. Se Profesor. va a mantener esa relación hasta un punto que se llama región plástica, ¿no? Y hasta un punto que se llama fractura, ¿no? Ustedes ya mencionaron qué cosa era elasticidad, qué cosa era plástico, ¿no? Eso ya saben, ¿no? Elasticidad, ¿cómo es? Cuando se deforma un cuerpo y después retorna a su lugar, a su posición inicial, ¿no? A su estado inicial. Plasticidad, dijeron la plastilina, ¿no? Es cuando un cuerpo se deforma, lo sueltas y ya no llega a su estado original, ¿no? Eso es plástico, ¿no? ¿Y fractura qué es? Ya, pues fractura, ya cuando algo se rompe, ¿no? Se rompe. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Ya, bueno, listo. Entonces, mira, esta gráfica, ¿qué te muestra? Te muestra la tensión. ¿Qué más te muestra? La deformación. Ah, mira, tensión versus deformación. Muy atentos acá. Tensión versus deformación. Mira, entonces hemos visto que un cuerpo normalmente se comporta de forma plástica, ¿no? De forma elástica, mejor dicho, elástica. Hasta un punto llamado, ¿qué cosa? Límite elástico, ¿no? Ya este es el límite elástico. ¿Qué significa? Más allá ya no va a volver a su estado original, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo ya está frágil. Ya está en un estado frágil, de fragilidad. ¿Ya? Listo. Entonces, mira, el cuerpo ya empieza a estar en un estado frágil, ¿no? Y después entra a una etapa plástica. ¿Qué cosa es etapa plástica? Cuando ya no va a volver a su estado original. ¿Qué cosa es frágil? Cuando ya está en un estado donde ya pierde la capacidad elástica. ¿Ya? Entonces, mira, ya está plástico, mira, ya está en estado plástico y después continúa aumentando la fuerza. Mira, continúa aumentando la fuerza, pero basta que aumente un poquito de fuerza para que incremente bastante deformación, ¿no? Por eso la curva está bajando.
¿no? Por eso la curva está bajando. ¿Sí? ¿Se entiende ahí, muchachos, o no? Preguntas, ¿se entiende o no? Mira, mira acá cómo es la curva, mira cómo es la curva. Mira la diferencia de tensión versus la diferencia de ¿quién? De deformación, ¿no? Pero mira acá, mira acá. Mira la diferencia de... Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero mira, la diferencia de tensión versus la diferencia de deformación, ¿no? Incrementas un poquito y mira, se deforma bastante. Acá incrementas casi lo mismo y se deforma menos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque la curva está bajando, ¿no? Listo, entonces miren estimados. Entonces el cuerpo pasa por esas partes, ¿no? Esta primera parte se llama deformación elástica y esta segunda parte se llama deformación plástica, ¿no? Deformación plástica, ¿no? Y toda esta línea es deformación, ¿no? Es la deformación, no toda la línea horizontal. ¿Ya? Listo, muchachos, a ver, atención, atención, no se distraigan, Si se distraen, van a estar tristes después, tristes. A ver, muchachos, a ver, escuchen, esto es una prueba de ensayo, más o menos el cuerpo se comporta de esta forma, mira, aumenta la tensión bastante, mira, y se deforma casi nada, es un cuerpo muy resistente, ¿no? ¿No? Pero después llegas a cierto punto y ya se empieza a deformar bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pasó la zona elástica y estás en la zona plástica. Mira, continúa, cuando está por acá, ¿qué ocurrió con el diámetro? ¿Qué ocurrió con el diámetro? Se redujo. Correcto, se redujo, ¿no? Se redujo. Y después, mira, cuando pasa por M, ¿no? Que es la máxima tensión. ¿Qué pasó? Se redujo un poco más. ¿No? Ok. ¿Por qué? Porque ya está en la zona plástica, pues, ¿no? En la zona plástica. Está agarrándose por ahí, pero ya encontró un punto débil de concentración de esfuerzos, ¿no? Y finalmente el punto F, ¿qué cosa es? La fractura. Ya, de esa forma se comportan todos los cuerpos. Nada más que cada cuerpo tiene una gráfica diferente. ¿Está bien? Listo, mira, acá tenemos algunos ejemplos. Mira, el acero, mira, todavía resiste poco a poco y después se fractura. El vidrio, mira, el vidrio es más duro, el vidrio más duro. ¿Por qué? Porque no resiste casi no tiene grado de elasticidad. Se rompe inmediatamente. ¿No? El hormigón también, ¿no? El hormigón también. Mira. Y para esos ensayos, allá en Texas tenemos, mira, estos diferentes equipos, ¿no? Para esas pruebas, ¿no? Esos ensayos. Listo, llegamos acá. Esto es lo que nos interesa. Lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque es aplicado en mecánica. Mira, velocidad de corte BC. Ya. Pi, ¿qué cosa es pi? A ver, ¿quién sabe qué es pi? Número. Es una constante, ¿no? Es una relación de perímetro de la circunferencia y diámetro, ¿no? Es esa relación, ¿no? Es un 3.1416, ¿no? Esa relación siempre entre el diámetro del círculo y el perímetro es una constante, ¿no? Ya, eso es pi, ¿no? Sí sabían, ¿no? Dígame que sí. Sí, profe. Ay, eso quería escuchar. Ya, pues DC. DC es el diámetro. ¿El diámetro de quién? El diámetro de la broca, ¿ya? Mira, ¿ves acá la broca? Este diámetro es DC. Ya, después N, ¿qué cosa es? N es las RPM, ¿no?
las revoluciones por minuto, el número de vueltas por minuto. ¿Ya? Y 1000 es una constante. ¿Para qué? Para que el diámetro de la constante lo trabajes con milímetros. Con milímetros. ¿Ya? Listo. Entonces, esta ecuación te va a ayudar a determinar cuál es la velocidad de corte, o sea, la velocidad con el que va a penetrar esta broca, o con lo que va a cortar esta imagen de la izquierda, que es un filo, ¿no? Un filo donde la varilla está girando, ¿no? Para el corte. Ya, ¿y n qué cosa es? N es el número de revoluciones. Dime. Esa fórmula es para hallar la velocidad. La velocidad entonces. de corte, no, la velocidad con el cual está entrando, ¿no? ¿Ves ahí una flechita hacia abajo? Ya, esa flechita. Sí, sí. Entonces, es para la broca, profesor, ¿no? ¿Perdón? Esa fórmula de la velocidad de corte es para la broca. Para la broca, o también es aplicado para este tipo, ¿ah? Es en realidad para el material de cualquier forma con tal que esté girando y cortando. Profesor. ¿Qué pasaría si no, o sea, la velocidad del corte fuera mayor a la de la densidad, o sea, del que se va a perforar, ¿no? Ya, de la entonces broca. el material se puede fundir, ¿no? Se puede empezar a hacer agua y se amarra la broca, ¿con quién? Con el material por el exceso de calor. Y después se traba y la broca se rompe. Ya, profesor. Es que el temperatura que cuando ejerce el profesor, que se Claro, rompe la broca, ¿no? por eso tú no le puedes meter cualquier velocidad, ¿no? Hay que controlar siempre el calor, ¿no? Eso es lo ideal, ojo, eso es lo ideal. Sin embargo, en el laboratorio, siempre tienes que estar controlando a que efectivamente no sobrecalientes a la broca, porque tampoco puedes exponer a una broca trabajando demasiado tiempo. Sí. Profesor, ¿y esta fórmula solo añade para esta fórmula solo añade para herramientas que solo den giro? O sea, mientras solo que den giro y corte. A ver, ¿esta fórmula es solamente para qué me dices? Solo para herramientas que den giro, nada más. O para No, qué para otras se puede giros, usar. para giros. ¿Por qué? Porque la fórmula está en función a las RPM. Profe, hay broca para cada material también, creo, ¿no? Ya, muy bien. Vamos, continuamos. Mira, acá tenemos un ejercicio como para hacerlo más aplicativo, ¿ya? Mira, por ejemplo, el acero corriente tiene una velocidad de corte de ¿cuánto? De 20 metros por minuto. Ah, esa es la velocidad de corte, 20 metros por minuto, ¿no? Y además se usa una broca de 15 milímetros de diámetro. Calcular cuánto debe girar el taladro para una perforación adecuada. Entonces yo me voy a ¿dónde? Velocidad de corte es igual a pi s por n entre 1000, ¿no? Entonces, ¿yo qué digo? Ustedes tienen que seguirme, ¿ah? A ver, vamos a ver. Velocidad de corte es igual a ¿qué? Dígame, ya. 20. Pi por diámetro de corte por n sobre 1000. Pi por DC por N. Entre 1000. Sí. Sobre 1000, ¿no? Listo. Ya. Sobre 1000. Listo, Sobre 1000. entonces, ¿cuánto es pi? 3,14. 3,1416. Muy bien, ya. 3.1416, ¿qué más? Ah, no saben, ¿no? Ahí sí no saben. Ya, listo. 16. DC es Ya, igual DC, a ¿cuánto es 20. DC? 15. Ay, 15. 15 o 00 15. o 000,5. 15.
No, Porque tiene que no ser en 15. milímetros, ¿no? Por 15, Claro. 3 milímetros. Ajá, porque ya está en milímetros. Ya, Por listo, ¿qué 20, más? RPM, 20 por 20. 20 metros al minuto. No, ya te da la velocidad de corte. calcular Eso te piden cuánto allá. debe girar. Eso te Ah, piden eso allá. tiene que ser N. Pues ya pues. Eso te piden allá. ¿Ves? El N debemos, Ya Claro, pues. profe. porque la velocidad ya te da. Entonces tiene que cambiar, profesor, de velocidad de Ya. corte y poner 20 Y ahí, esto, ¿o no? y esto es igual a Sí, cuánto. ¿Cuánto es la velocidad de corte? ¿O 20, 20, 20, 20. pues. Papayita, Profe. papayita, ¿cuánto sale N? Está 42,41. ¿Cómo? No, 44. 42,44. ¿42,44? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ahí ah, dice mira la abajo, respuesta, profe. mira la ¿Quién respuesta dijo eso? abajo. Abajo está la respuesta, profe. 424.41. ¿Quién dijo? Ya me diga para jalarlo de una vez. Oh, Ya, ¿qué fue? ¿cuánto es entonces? ¿Cuánto es? Jale, ¿Cuánto no, sale? profe, jale. Ya sé, profe. ¿Cuánto sale? 424.41. 424.41. Ay, Punto ay, ay. 41. Listo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bien. Ya. Listo, muchachos. Listo. Sí, ya. Entonces, ya, pues, entonces la respuesta correcta no era, pues, ¿no? Era 424. ¿Ya? Ya, listo, es eso, es eso. Entonces, esa es ¿Así la nomás? RPM, esa es la RPM que se necesitaría para taladrar ese cuerpo, el acero corriente. ¿Ya? Listo. Esa aplicación, directo. ¿Ya? Listo. Ya. No hay preguntas, ¿no? Ya, ese es demasiado fácil, ¿no? Ya, listo. Mira, fórmulas. ¿Qué cosa es esto? Esto es un esfuerzo, mira, esfuerzo. ¿Cómo se calcula el esfuerzo? Dígame, fuerza entre, muchachos, el esfuerzo. Fuerza entre área. Ya, fuerza entre área. Área. Donde fuerza es masa por aceleración. Ya, pero ojo, de que la fuerza está en qué unidades? Newton, mira, Newton. ¿Y el área? Metros cuadrados, correcto, ¿no? Mientras que la fuerza está en Newton, el área está en metros cuadrados, ¿no? Ahora, la fuerza es igual a masa por aceleración, ya sabes, ¿no? Es decir, si tú tienes un cuerpo de X kilogramos, ¿cómo? Ya, a ver, si tú tienes una fuerza de X kilogramos y quieres pasarlo a Newton, entonces solamente le multiplicas 9,81. ¿Ya? ¿Cómo dijo, profesor? Veas está bien contento. A ver, Veas, tú que quieres participar. A ver, Veas. Ya, si tienes un peso de 10 kilogramos, ¿cuántos newton pesan? ¿O cuántos newton ejerce con la fuerza de gravedad? Sí, 90 por ¿Cuánto? 10.80. Ay, 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 98.1. 98, así, ¿cuántos newton? 98.1, nada más, profe. Y Veas, ¿Qué, y Veas, profe? y No, profesor, algo más. Veas, ¿Sabes? no Veas. A ver, sigue. La pregunta era para ver. Multiplica Delta. por 9.81. Ya, Vea, muy bien, Vea, Vea. tú no te dejaron hablar, ¿no? Muy bien, sí, ya sabía ya. Muy bien, listo. A ver, Sí, profe. entonces, Newton, mira, la unidad de Newton es kilogramos por metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Eso es la unidad de Newton. Un pascal, ¿qué cosa es? Newton por metro cuadrado. ¿Ya? Listo. Si no sabían, ya es oportunidad de que aprendan esto, ¿ya? Hay que saber esa conversión. ¿Ya? No es
¿No es ¿Qué igual cosa? al de arriba, profe? No, estoy hablando de unidades. Es decir, esto de acá es un pascal. Ya, un pascal es un newton por metro cuadrado. O sea, newton entre metro cuadrado, esto de acá equivale a pascal. Acá pone megapascal. ¿Por qué? ¿Por qué pone megapascal? Porque tú también lo puedes mencionar de esta forma. ¿Ya? Tú también puedes decir de que esto es igual a la 10. ¿10 a la cuánto? A la 6, ¿qué cosa? Pascales, ¿no? ¿Sí? Pero 10 a la 6, ¿qué cosa es? Es un mega, ¿no? Es un mega. Ahí. ¿Ya? Igual que tu saldo, en internet, igualito. ¿Ya? Ya. Listo. Entonces ya creo que ya quedó claro, ¿no? Ya, y este epsilon Sí, es profe. la relación entre quién, la deformación, o sea, cuánto se ha deformado la varilla, versus quién, la longitud inicial antes de deformarse. Esa relación es el epsilon. ¿Ya? A ver, muchachos, antes de pasar a lo siguiente, por favor, ¿hay dudas acá o no? ¿O ya quedó completamente claro? Ojo, para el examen puede venir, ¿ah? Ay, ay, ay. Ya quedó claro. Sí, profe. Me quedé Dime. un poco de dudas. Profe, Profesora, acerca del examen, ¿vendría lo que es problemas o Viene solamente lo todo, que es teoría? teoría, problemas, casos, de todo viene. Ya, Profesor, claro, 80 preguntas profesor, sobrado de todo. Dime. Profe, ¿y cómo era para pasar a Pascal? ¿Por cuánto se Pascal, multiplicaba? no, para Pascal, mira, es Newton por metro al cuadrado. Esa es la unidad. Ah, Ya, por ejemplo, si tú comparas fuerza profe, entre área cuando la fuerza está en Newton y el área está en metros cuadrados, entonces eso de ahí lo interpretas como Pascal, un Pascal. Ya, perdón, un ratito, dame un segundo más. ya, ok. A ver, repite el número, profe. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo dices? Repite el número, profesor, por favor. Profesor, en la tercera fórmula me podría decir es kilogramos por Kilogramos masa por metro o por segundo al cuadrado. Ya, a ver, lo que su compañero quiere que repita, mira. Entonces, esto es un esfuerzo, ¿cierto? El esfuerzo es la relación entre fuerza y área. Pero la fuerza está expresada ¿en qué? Está expresada en Newton. Y el área en metros cuadrados. Ya, entonces esa relación de fuerza entre área es Newton entre metros cuadrados, ¿no? Pero ese Newton como metros cuadrados tú lo puedes expresar como un Pascal. Ya, esto significa de que el esfuerzo es igual fuerza entre área, ese número expresado en Pascal. Sí, en Pascal, ¿no? Pero si ese número es muy elevado, 10 a la 6, es decir, 1.000.000, ya, eso equivale a ver, ese millón equivale a 1 megapascal. 1 megapascal. ¿Ya? Listo, solamente eso, estimado. Ya, ahora vamos a ver un ejemplito. Mira, teniendo esto en la cabeza, ¿ya? Ya, dime. sí, profe, quería hablarle que si esa fórmula en el examen así que usted va a dar, va a venir, lo va a poner la fórmula o hay que Pero cuando das memorizarlo. el examen, no me digas que tú cierras tu cuaderno, cierras tu tablet y te dedicas al examen nomás. Profe se la sabe. El más honrado de todos los estudiantes. Sí, Se la sabe. te decía el profe, tú sí, profe. Disculpe, podría haber podría seleccionar un ejemplo para así Claro, ver más o pues, menos si avanzamos, sí, pues, si no identificarnos con. avanzamos, ahí nomás queda ya. Ya, profe, dale el ejemplo, Ahí vamos, mira, el ejercicio, ahí está, mira, ahora sí, no te desmayes, Dada una varilla de material
con unas dimensiones iniciales de diámetro 5 milímetros. Mira, milímetros, 1 milímetro es 10 a la menos 3 metros, ¿no? Ya saben, ¿no? Una longitud de 150 milímetros de largo. La longitud de la varilla cuando está aplicando sobre sí misma, o sea, sobre la varilla en el extremo le pones 1100 kilogramos. 1100 kilogramos. ¿Ya? Sobre la varilla. Entonces, esa varilla este peso, ¿qué le va a hacer a la varilla? Lo va a empezar a traccionar. ¿Sí o no? Profe, ¿qué cosa es tracción? No sea malo. Ya hemos explicado qué cosa era tracción, ¿no? Extender, ¿no? Eso era tracción. Cuando tiene a Claro, romperse, cuando quieres expandir, ¿no? Mira. Expandir, ¿no? Expandir. Mira acá, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá. Ya. Listo, aquí. Mira, tracción. Ahí está. Cuando quieres expandir, ¿no? Ya, entonces, ¿qué estás haciendo a esa varilla? Lo estás traccionando. Ya, lo estás traccionando. ¿Ya? ¿Con cuánto? Con 1100 kilogramos, ¿no? Casi una tonelada, ¿no? Lo estás expandiendo, ¿no? Casi una tonelada. En masa estoy hablando, todavía no hablo en peso, ¿no? Perdón, no es toneladas. 1100 kilogramos, ¿ya? Ya. Escuchen, muchachos, atención acá, atención acá. Y dice, y acá me dan esta gráfica. ¿Para qué me dan la gráfica? Para conocer el comportamiento del cuerpo, ¿ya? Para conocer el comportamiento del cuerpo. ¿Ya? Donde acá hay, ¿qué cosa? La tensión, y acá, ¿qué cosa hay? El éxilo, ¿no? La deformación. Ya, entonces vamos a ver vamos a ver si esta respuesta es correcta o no, ¿ya? Dice que sale 157,7, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Listo, mira, dice que la masa de cuánto es de 1100 kilogramos. Ya, fuerza es igual masa por aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? ¿Cuánto es la aceleración? Muchachos, 9,81 por 1100, ¿cuánto sale? 1791. Newton. ¿Está bien? Newton, ¿no? Newton. Mira, kilogramos por metro por segundo cuadrado. Ese es un Newton. ¿Ya? Listo. Ahora, Sí. el área es igual a pi por diámetro cuadrado entre 4, ¿no? Ya, eso sí lo saben, ¿no? Ya, esto es igual. Pi, ¿qué cosa es? 3.1416. Por diámetro al cuadrado, 5 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy hablando en metros. Eso al cuadrado. ¿Sí? Diámetro al cuadrado. Eso dividido entre 4. Mira, todo dividido entre 4. Ya, esto. ¿Cuánto sale? A ver, confirmen. ¿Sale o no sale? 19, ¿Sale? ¿Salió o no salió? 19,64. 19,60. Ya, sale 63,50. Ya. Por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Esto es área, estamos hablando de área, ¿no? Ya, ahora el esfuerzo, la tensión es igual, fuerza entre área, ¿no? ¿Sí o no? Ya, ¿cuánto es la fuerza? 791. Ya. Y el área sobre 19,6350. 19,63. Ya, listo. Profe, ya no se pone el 10 sobre 6, ¿no? ¿Por qué no se pone? Son ceros, solo se Ya, lo que miren, se añaden puros miren. ceros. A ver, vamos a aclarar Porque eso, tiene ¿ya? una Para que no simbología. se confundan, ¿ya? Mira, voy a poner, mira, 107, mira, 107, ¿qué más? 91, ¿no? ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? Dígame. 19,63. 19,63.
50. 50. Ya. 50. Después, les pregunto, ese 10 a la menos, a ver, ¿está bien? Ya. 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 6, abajo, ¿sí o no? Ya, Sí. listo, ahí está, ¿no? Y esto continúa así. Ya, ok. Listo. Ahora, tú estás dividiendo esto, ¿sí o no? ¿Cuánto sale esto? 549.57. 57. Más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Y esto que está abajo como menos 6, Sí. para que suba, ¿cómo sale? Ay, ay, Positivo. 10 a la 6. ¿Y 10 a la 6 qué cosa era? Un mega, ¿no? M. Mega. Ay, Mega. Allá. ya pues, ya por eso estoy considerando este valor, ¿no? Este valor que está ¿dónde? Este valor que está por acá. Ya, y después ya Pascal. Ya, ok, con eso, mira, ya, ¿qué cosa calculaste? El esfuerzo. Mira, ese esfuerzo, ¿dónde está? Ese esfuerzo, ¿cuánto vale? 549. Mira, 549. Después me voy a mi tabla. ¿Dónde está 549? ¿Dónde? ¿Dónde está 549? ¿Sí o no? Entonces voy a proyectarlo, lo proyecto y veo dónde cae. Y desde ahí una vertical. ¿Y cuánto sale? 0,045, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto sale? ¿0,045 o no? Sí. Porque eso de ahí es 0,050. ¿No? Esto de acá es 0,040. ¿Sí? ¿Cuál es la mitad de los dos? 0,045. 0,045. ¿Sí o no? Ya, este 0,045, ¿dónde está? Acá, mira. Ah, perdón, acá. ¿No? Eso lo sacó de la gráfica. Pues, claro. Por eso, mira, por eso hay que cosa dice el epsilon, ¿no? La deformación. ¿Ya? Ok, pero ese E, ¿qué cosa era? Mira, el E. ¿Qué cosa era? ¿Qué cosa era E? La relación entre quién? Entre la deformación. La deformación Entre sobre la la longitud longitud. Entre la longitud inicial. ¿Ya? Eso es. Inicial. Correcto. ¿Ya? Entonces, mira, de nuevo me voy al gráfico. Y ahí está, mira. Mira, justo ahí está, mira. El epsilon es la deformación entre la longitud inicial. Entonces, de ahí despejo la deformación y la deformación sería, de ahí despejo el delta y sería el E, la deformación por longitud inicial. Mira, el E, ahí está el E, 0,045 por la longitud inicial. ¿La longitud inicial me dan de dato o no? Pero me dan en milímetros, eso lo paso a metros. Multiplico y me sale ese valor. Ese valor finalmente, ¿qué cosa es? Es la deformación, mira, es la deformación. Entonces, si inicialmente tenía ¿cuánto? 150 y se deformó 6.75, entonces finalmente ¿cuánto va a tener? 156.75. Profe, ¿la longitud siempre va a estar en metros?
Y ustedes lo pasan a milímetros si es que quieren, pero sí se trabaja en metros. Se trabaja en metros. ¿Por qué? Porque estás trabajando con Pascal, estás trabajando con la fuerza de gravedad. Entonces, para no complicarte, mejor trabajas en metros. Ok. Ahora, si te quieres complicar, ya pues lo pasas a pulgadas, a pieza. Bueno, lo puedes. Sí, Profesor, 9,8 la gravedad, gravedad es profesor. 9,81 profesor, metros, perdón, metros por segundo al cuadrado. Sí, dime. profesor, Área. esa A mayúscula y hay una fórmula de pi, Área, claro, área. áreas, ¿no? Acuérdate de que, mira, de que tú tienes este círculo, ¿no? Si el diámetro es de, ya, entonces el área, ya voy a llamarlo S, ya, es igual a pi multiplicado por diámetro al cuadrado, ¿entre cuánto? Entre 4, ¿no? O si no, también puedes decir pi por radio al cuadrado, nada más, Ya. ¿no? Como quieras. Entonces, esa bolita que está al cuadrado es el Sí. diámetro, ¿no? Allá. Ya, listo, muy Ya me bien, está muy bien, estimados. Fluido, ¿no? En este caso el agua, ¿no? Desde hielo más agua, y conforme el agua va pasando por diferentes estados, va pasando por diferentes temperaturas. Ya, y después el tema óptico, ¿no? Opaco, completo, donde no se ve, translúcido, donde se ve a medias, y transparente es donde tú puedes ver a través de la luz. Después, propiedades químicas de corrosión. Sus compañeros han hablado, ¿no? El grupo 1 habló de corrosión química y el grupo 5 y el grupo 6 de corrosión electroquímica, ¿no? Listo. Habla de que la corrosión química sucede cuando un material se disuelve en un líquido corrosivo, ¿no? Y se sigue disolviendo hasta desaparecer o saturarse, ¿ya? Sin embargo, la corrosión electroquímica, esta se produce por transferencia de electrones, ¿no? Su compañero lo ha mencionado bastante bien, ¿no? Donde hay un reductor, un oxidante, ¿no? Y un medio, ¿no? Un medio donde se generan estas reacciones, ¿no? Listo, por ejemplo, acá tenemos, mira, por ejemplo, el fierro cuando está expuesto y le cae una gota de agua, entonces existe una transferencia por sus componentes. El agua es bien corrosivo, ¿no? Es bien corrosivo. ¿Por qué? Porque es altamente iónica. Entonces, esa capacidad de ionización genera corrosión. Listo, entonces la corrosión se puede dar de esta forma, mira, uniforme, cuando es parejito las picaduras en la superficie, o corrosión en placas, ¿no? Cuando se empiezan a salir pedazos. ¿Por qué? Porque en el interior ya se formó corrosión y a la superficie simplemente lo sacas despostillándola. Después tenemos esta corrosión por picado, donde hay unos puntos específicos donde se generan la picadura. Y corrosión intergranular, ¿no? Cuando tú ves de que está ahí como rompecabezas, ¿no? No, es muy diferente, por ejemplo, esto, ¿no? Es muy diferente. Esta corrosión por placas entra y empieza a sacar por capas, por pequeños pedazos, placas sobre la superficie, ¿no? Pero esto lo cuartea, no es diferente, lo cuartea. Es diferente el tipo de desgaste. Después, por tensión, a medida que aumenta la tensión más la temperatura, entonces se empieza a quebrar acá.
Bien, estimados, entonces es lo que quería ver con ustedes en esta fecha. Y listo. Y muchas gracias por la participación.